haremos un análisis de los hechos más destacados de los últimos 25 años contados por nuestro programa. Informe Semanal nació el último sábado del mes de marzo de 1973, de la mano del que fue su primer director, Pedro Arquicia. Hace un cuarto de siglo de aquello, y hoy este programa se ha convertido en el decano de la televisión en España y también de Europa en nuestro género, el reportaje informativo. Quiero que ustedes recuerden brevemente sonidos, imágenes, rostros de los primeros tiempos del programa. No deseamos en este programa aniversario hablarles de nosotros mismos. Pretendemos ofrecerles mucho más, como ha sido norma siempre en Informe Semanal. Les invitamos a una mirada ágil y en ocasiones reflexiva a lo sucedido en estos 25 años a través de nuestros mejores documentos audiovisuales y con la colaboración extraordinaria de importantes personajes de la vida pública que han sido espectadores del programa y a la vez protagonistas de muchos de nuestros relatos. Hoy nos ofrecen su punto de vista, sus recuerdos sobre los grandes acontecimientos de los últimos años. Los 70 fueron contados así por Informe Semanal. El Palacio de la Moneda ardió por los cuatro costados. Allende había rechazado el ultimátum de las Fuerzas Armadas para rendirse y combatió hasta el final. La lucha fue muy intensa, pero tras el bombardeo del Palacio, la Junta Militar se hizo en un día con el control del país. Vietnam fue un baño de sangre en el que Norteamérica participó con 7 millones de toneladas de bombas, 3 veces más que las arrojadas por su aviación en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Cuando se pone en marcha precisamente el Informe Semanal, en el año 73, que es el día que nos juzgaron a los del sumario 1001. Es un día que indudablemente para mí es imposible olvidar, es un hecho capital, porque en ese día es el día que mataron a Carrero. Y claro, pues se creó una situación un tanto temerosa. Estaba José Luis Núñez, este abogado nuestro, bueno, a mí me defendía Ruy Jiménez en aquel momento, que nos hacía señas así. Y así, y decíamos, ¿y qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué no empieza? Y claro, se refería a Carrero, que le llamaban el Cejas, y quería decir que habían matado a Carrero. La muerte del presidente del gobierno tarda en confirmarse oficialmente. Sin embargo, todo el país la conoce. Watergate, puerta de agua en inglés. Aquí hizo agua la mítica fe de Norteamérica en sus presidentes. Al principio pareció una broma electrónica y al final se definió como un escándalo apocalíptico. Los tires y aflojas de Richard Nixon le precipitaron finalmente a dimitir. Dicen que con la idea de quedarse en el poder. Nixon tuvo que marcharse. Un triunfo de la sociedad americana que estaba ya profundamente marcada por el horror de Vietnam. Expectación la Revolución Portuguesa de 1974. Sus postulados progresistas y su proceso incruento fue seguido con admiración. Hoy, Eva Duarte
Está junto a Juan Domingo Perón en la capilla de la residencia presidencial de Olivos. Pero pesa en el ambiente ese aire trágico que no ha dejado nunca descansar en paz sus restos mortales. Los hombres y las mujeres de la Marcha Verde regresan a sus pueblos porque lo ha pedido el rey. Y los marroquíes, cansados de andar y de cantar, cansados de siroco, de sol y de sed, regresaron en el mismo orden en que habían venido. Españoles, Franco ha muerto. La primera noticia de la muerte a escala mundial fue dada por la agencia española Europa Press a las 4:58 de la madrugada del jueves 20 de noviembre. Yo no me alegro de la muerte de nadie, pero fue fundamental para España y los españoles la muerte de Franco, porque se acababa la dictadura y tenemos la esperanza de una democracia. Mal o bien la tenemos y por lo tanto recuerdo ese día. Recuerdo el reportaje que dio Informe Semanal, que dentro de la objetividad informativa que se podía atribuir a este programa, pues claro, no tuvo más remedio que ser un programa agiográfico, ¿no? ¡Viva Franco! ¡Viva! Pero estábamos de luto. El cadáver fue expuesto en el Palacio de Oriente hasta donde llegaron en interminables colas entre 300 y 500.000 personas. Último adiós, curiosidad, lágrimas y confirmación de la muerte. Que siempre sorprende es la recuperación de aquellas colas inmensas de gentes tratando de expresar su emoción por la muerte de Franco, que quizás serían perfectamente sustituibles por otras colas de las mismas personas o de parecidas expresando su repudio por Franco. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Aquí tuvo lugar el Festival del Espanto, interpretado por autor o autores desconocidos. No así las 5 personas que perdieron la vida sin causa ni motivo aparente. Ha sido el 6º golpe de Estado militar en medio siglo de historia argentina, pero a diferencia de los anteriores, se ha producido entre la atonía o la velada esperanza del gran país del Cono Sur. Un dólar vale más de 25.000 pesos. La inflación está cerca del 800%. Faltan en el mercado los productos más esenciales y el número de asesinatos políticos no baja de los 2.000. Esta es una aterradora estadística que deja el neoperonismo de María Estela Martínez, la presidenta derrocada hace 4 días. Pues al principio de conocer yo a mi exmarido y digamos, de estar de novios, pues me cogieron allí en Buenos Aires bastantes destrozos, ¿no? Pues como incendiar coches en la puerta del hotel donde yo estaba viviendo. Sabía pues de gente que aparecían los militares en las casas, llevaban a la gente por las buenas sin dar información, ¿no? Y bueno, pues todo eso me interesaba. El erotismo está ahí, a la vuelta de la esquina, como el que no dice, y que ya no es necesario irse a Ámsterdam para darse de bruces con él, lo cual no deja de reportar un consecuente ahorro de divisas. La noticia de su nombramiento como presidente del gobierno salió de este teletipo de la agencia Cifra el 3 de julio. Aquel sábado, a las 6:30 de la tarde, el rey llamó al Palacio de la Zarzuela a Adolfo Suárez. Fue una sorpresa, un gran acierto de Su Majestad el Rey. Y creo haberlo visto porque hechos así, reportajes así se han repetido alguna vez. Y todavía me emociona ver la enorme juventud de aquel presidente, que llegaba a hacerse cargo de un país después de 40 años de un régimen autoritario y que parecía demasiado joven para echar sobre sus hombros el peso del Estado. Al día siguiente, domingo, a la hora habitual de la misa dominical, el país contemplaba la imagen de un nuevo presidente, camino con sus hijos del templo parroquial. Recuerdo también cuando se nombró a Suárez presidente, que fue tan estupendo y tan reconocido. Legalizó al Partido Comunista en contra de tanta gente, la amnistía,
La amnistía que el gobierno Suárez propuso y que el rey ha concedido para los delitos políticos y de opinión, y de la que quedan excluidos los delitos de sangre. La publicación del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado, esta semana, significó la salida de los primeros reclusos que se benefician de la amnistía. A la muerte de Mao, China sufrió cambios radicales en la orientación de su sistema político y económico. El mayor accidente de la historia de la aviación se produjo en el aeropuerto de los Rodeos de Tenerife. 2 jumbos chocaron en la pista de despegue. Los cerca de 600 ataúdes situados en el hangar del aeropuerto testificaban la magnitud del suceso. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Esa primera vez, la gente no sabía, había una emoción y un nerviosismo, ¿no? Incluso el hecho mecánico de cómo hay que hacerlo, cómo se mete la papeleta, cómo tal, me tengo que meter en un cuartito y guardar y que no me vea nadie, o libremente, aunque me vean, elegir la papeleta. Y yo creo que había algo que evidentemente, claro, eso se ha perdido porque siempre que es la primera vez hay un componente ahí de emoción que luego ya no lo tiene, ¿no? Uno de los recuerdos más importantes y más gratos que tengo en mi vida fue en el 77, las primeras elecciones democráticas en un país como el nuestro, que había tenido pues una dictadura durante muchos años y que la mayoría de nosotros, de las gentes de mi edad, pues no estábamos acostumbrados a votar libremente, y creo que fue una gran fiesta. Y recuerdo sobre todo esas fechas, las pancartas, todo lo que había allí, toda la movidilla. En una ciudad pequeña como era en Segovia, pues bueno, yo creo que la gente estaba muy alegre, ¿no? Y esa capacidad de todo el mundo de poder opinar, de dar un voto y un poco romper con todo ese franquismo que se había vivido años anteriores, yo creo que la gente estaba deseosa de hacer algo, ¿no? Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Todos íbamos andando por las anchas aceras de la democracia y nos mirábamos a los ojos y hacía un día feliz y todos estábamos llenos de ilusión y de esperanza y todos íbamos como de la mano mirándonos a los ojos. Podría haber cumplido 50 años. Le faltó serenidad y entereza para afrontar la vida, lo cual es disculpable, pasa a menudo. Pero, y eso es lo importante, tuvo una de las más hermosas voces que ha dado la música moderna. Una vida de mayor justicia. Entre todos tengamos una comunión de aspiraciones en avenencia y paz. Cuando sobre él y su obra existen ya más de 1000 estudios, Alexandre recibe el premio Nobel. Me pareció muy bien. El pobre ya estaba muy enfermo, ya casi no salía de su casa, no pudo ir. Fue dramático que los 2 premios Nobel anteriores españoles, tanto Juan Ramón Jiménez como Vicente Alexandre, por una u otra razón, falta de salud en ambos casos, no pudieron ir a recogerlo a Estocolmo. Carolina de Mónaco, de 21 años, se convirtió a las 5:30 de la tarde del día 28 de junio en la señora de Philippe Ginot, financiero internacional y a quien la prensa del corazón ha calificado de playboy. Me acuerdo de uno que me hizo un efecto enorme, tan enorme que lo tengo grabado, y que es el de la Constitución española, ¿no? Yo estaba fuera y cuando volví me lo habían grabado. Y recuerdo que lloraba como una Magdalena viéndolo, ¿no? Me parecía que empezaba una nueva vida, era como si lo hubieran hecho todo para mí, así directamente, ¿no? Durante 11 horas, casi 18 millones de españoles votaron en el referéndum constitucional. Oye, ¿te has encontrado? Yo no me encuentro. Los votos afirmativos
suponen el 87,16% del total de los votos. Irán ha quedado ahora con un futuro incierto, controlado por un fenómeno político-religioso a cuya cabeza se encuentra el ayatolá Jomeini, con vocación tiránica que no parece propiciar ni las más mínimas soluciones sociales que todos esperaban. Este es el pregón tradicional que se vocea en Londres para disolver un parlamento y convocar las elecciones que darán lugar al siguiente. Ese pregón proclamaba, de paso, la victoria de Margaret Hilda Thatcher en el primer asalto electoral de cara a los comicios del próximo 3 de mayo. Con un beso a su tierra polaca, inició su santidad Juan Pablo II la visita, su peregrinación a Polonia. Karol Wojtyła volvía en olor de multitud, investido como sumo pontífice al país del que había salido como cardenal un 3 de octubre de 1978. El primer papa no italiano en 450 años y el primer papa polaco en toda la historia de la Iglesia es recibido con honores militares. El Papa en Polonia significa el comenzamiento del desmoronamiento del monolitismo de la sociedad polaca y en cierto sentido de todo el bloque socialista, y además que era una contradicción histórica gravísima que después de años y años de dominio de una ideología total, que fuera más famosa o más popular la Virgen de Czestochowa que el secretario general del partido, con lo cual la llegada del Papa no hacía otra cosa que normalizar lo que ya existía en la sociedad polaca. Y aquello abrió un poco las puertas para esto que se llamaba la Europa detrás del telón de acero. Tipo curioso, ¿no? El Papa, ya lo creo. Los reportajes emitidos en el primer informe semanal fueron los Oscar de Hollywood, el ballet ruso de Moseyev, el control de calidad de los alimentos, Panamá en las Naciones Unidas y un perfil del atleta Mariano Haro. Después se desencadenaron acontecimientos de gran importancia histórica para nuestro país e Informe Semanal supo narrarlos adecuadamente. Continuamos ahora con este especial 25 años de Informe Semanal, pero será después de una pausa publicitaria. Antes, escuchen las opiniones de algunos de nuestros invitados. Si la televisión, la pública y la privada, tuviera el carácter de calidad y de objetividad, 50% de Informe Semanal, yo estaba tirando cohetes. Creo que se ha convertido en un clásico el espacio y me gustaría que siga otros 25 años más. Es un programa Informe Semanal difícil de criticar, porque nació en los últimos años del franquismo y sin embargo dio una impresión de que aquello no se correspondía con una televisión oficialista. Es que cuando las cosas están bien hechas, pues te enganchas a cualquier tipo de reportaje, porque todo te interesa. Me parece un programa muy útil para... Y además lo llevan ustedes con cierto buen criterio. Y con un ameno y cuidado lenguaje audiovisual. La permanencia y, como consecuencia de ello, la experiencia de los profesionales que trabajan en este programa ha permitido ofrecerles una mirada distinta a cualquier acontecimiento. A primeros de los 80 se producía uno de los pocos cambios realizados en las cabeceras de nuestro programa, en nuestras señas de identidad, y llegan nuevos rostros a Informe Semanal. Sentía pena por mí, o sea, porque ya no iba a poder gozar de esa creatividad, porque yo creo que John Lennon era un hombre con una creatividad maravillosa. Creo además que era un tipo que ha despertado mucha más interés y simpatía una vez que ya no estaba entre nosotros.
Era un hombre incómodo, era un provocador, fue un provocador, y quizá de los 4 miembros de los Beatles, desde luego el más provocador fue. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido. Don Juan Carlos pronunció las primeras palabras. Se pusieron en pie, puño en alta, cantando el Eusko Gudarriak, himno del soldado vasco. Los asistentes al acto esperaban alguna manifestación de ese tipo por parte de los miembros de Herri Batasuna, por lo que la reacción fue inmediata. Los parlamentarios y junteros, a excepción de Euskadiko Esquerra, prorrumpieron en aplausos que ahogaron totalmente los cánticos. Como estos no cesaban, los asistentes rompieron a gritar fuera, fuera, sin dejar de aplaudir y dar vivas a los reyes. ¡Quieto todo el mundo! Con estos disparos se pudo consumar el 26º golpe militar de los 2 últimos siglos de nuestra historia. Eran las 6:25 de la tarde del lunes, día 23 de febrero de 1981. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Yo recuerdo, por ejemplo, la impresión del 23F televisado. Ha sido el único golpe de Estado que se ha dado por televisión. Y yo creo que eso fue muy importante porque parezca una paradoja, le quitó importancia. Las cosas contadas como rumores a veces encierran un misterio y una amenaza que cuando se ven se comprueba que no había. A 350 kilómetros de Madrid, en Valencia, el capitán general de la Tercera Región Militar, teniente general Jaime Milans del Bosch, había decretado minutos después de las 7 de la tarde el estado de sitio. Yo sobre todo lo recuerdo, pues, una sensación de ajetreo, de movida castrense, militares, que no dormir, armas, munición. O sea, yo me veía un poco metido en una guerra que yo no entendía, y además que no entendía para nada, y además, como mucho comentábamos allí, no entendíamos cómo podíamos salir de ahí. Estabas metido en el cuartel y ¿qué hacemos? ¿Y con quién hay que pegar tiros, como decían algunos? ¿Quiénes son los malos? Y me impresionó por ver cómo en un momento dado estuvo en peligro todo el trabajo de mucha gente, toda la esperanza de mucha gente, por espíritus, pues quizá bien intencionados. Yo no le considero al señor Tejero un criminal, le considero eso un fundamentalista que se dice hoy, y un hombre que fue manejado, ¿verdad? O sea que no voy tanto a criticar a las personas cuanto al hecho de que en un tris estuvo a punto de que volviéramos otra vez a las tinieblas. Era penoso, ya aparte del riesgo personal, era penoso ver a finales ya del siglo XX, en un país europeo, un espectáculo propio de una república bananera, de cualquier lugar del tercer mundo profundo, pero no de Europa, ¿no? Y en ese sentido, uno pensaba esa noche, bueno, hay que ver todavía lo que tenemos que progresar en este país para ser Europa. Una bala del calibre 22 rozó el corazón del presidente Ronald Reagan, alojándose en un pulmón. Sucedía el 30 de marzo. Esta es la primera aparición ante los fotógrafos, como prometidos, del príncipe de Gales y Lady Diana Spencer. Un día que pone fin a años de adivinanzas sobre la persona que habría de casarse con el heredero de la corona británica, el príncipe Carlos, futuro rey de Inglaterra. El miércoles 13 de mayo, muchos niños llevaban globos multicolores para soltarlos en señal de júbilo cuando pasaba Juan Pablo II en el jeep. Eran exactamente las 17:21 cuando entre los vivas, los aplausos, los gritos, se escucharon unos tiros. Instantes después, el Santo Padre se desplomaba en los brazos de su secretario particular, Stanislaw Dievich. La mañana del 21 de mayo fue probablemente el día más feliz en la vida del socialista François Mitterrand.
Un político de 64 años, con 35 años de experiencia política a sus espaldas. Y fue también el día más feliz del siglo para el socialismo francés, marginado del poder durante 23 años. El pasado jueves, el ministro aterrizaba en el aeropuerto de Barajas trayendo el Guernica en la bodega del avión. La imagen de verlo en el Casón, en el Prado, cuando llega, que era una monarquía, no una república, quien recibía, el director museo era un cura, con el oscurantismo de la iglesia, ¿y quién había delante de aquel? Yo lo estoy viendo en la retina ahora mismo. ¿Quién había delante del Guernica? La Guardia Civil con metralletas. ¿Para protegerlo de quién? De la extrema derecha, de aquellos que había retratado Picasso en el cuadro contra la violencia. O sea, es una imagen de una España que da la vuelta completamente en poquísimo tiempo. Pasaban en aquellos momentos las piezas anticarro arrastradas por camiones. Uno de ellos se para y 3 hombres saltan del vehículo. Un fusil de asalto soviético, el reglamentario en las Fuerzas Armadas egipcias, abre fuego desde el camión y alcanza al presidente. Sadat, con 4 balazos en el cuerpo, 2 de ellos mortales, fue trasladado al hospital militar Mahdi, el más importante de Egipto, donde fallecía 2 horas después. La plaza del 2 de mayo en Buenos Aires era una fiesta. El pueblo argentino reaccionó ayer coreando himnos y consignas después de que el ejército se apoderara por la fuerza de las Islas Malvinas, colonia británica desde hace 149 años. La población reaccionó favorablemente ante la recuperación de un territorio reivindicado por todos los gobiernos argentinos, un contencioso anterior a los gobiernos militares que rigen el país desde 1976. Ayer, en la Plaza de Mayo, se podían escuchar frases de admiración para el presidente de la Junta Militar. ETA político-militar séptima asamblea se ha disuelto. Imágenes como esta han pasado a la historia dentro de la organización. El pasado jueves, tras previo aviso, los medios de comunicación se trasladaron a un lugar del sur de Francia. Allí se hizo el anuncio oficialmente. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. Felipe González ya no era solamente el líder del partido de la oposición. Por primera vez en su vida se había dirigido a la nación investido de un nuevo poder, el concedido por el pueblo al apoyarle mayoritariamente para que administre la soberanía que en él ha depositado. Felipe González recibía las felicitaciones de sus colaboradores. Había estallado la alegría, la misma que a partir de ese momento se transmitió por las calles y los hogares de los españoles que le habían dado su apoyo. Algo que muy cercano a mí es la alegría del Hotel Palace. Quizás la imagen dando los resultados electorales, los 202 diputados en febrero del 77. El Partido Socialista era un partido ilegal y en octubre del 82 pues anunciamos 202 diputados y una alegría inmensa del éxito del Partido Socialista. Eso se me ha quedado grabado de verlo en el programa con mucha claridad. 7 años después de la muerte de Franco, un partido político vencido en la guerra civil y prohibido durante años, alcanzaba nada menos que una mayoría absoluta de 10 millones de personas, ¿no? de votantes o más. Entonces la imagen que recuerdo es la tremenda juventud de los líderes y de la gente que aparecían respaldando esa victoria, encarnando esa victoria. Vuelve a empezar. Recuerdo con gran emoción el primer Oscar que consiguió el cine español a través de José Luis García con la película Volver a empezar. Yo estaba haciendo teatro, recuerdo. Era el 82, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando consiguió el Oscar. El 83. En el 83. Y recuerdo que yo estaba haciendo teatro y volví a casa entusiasmada como siempre.
para ver el reportaje que hicieron a mis compañeros, a Oski, a Encarna y a Antonio Ferrandis. Muy emocionante para mí también. Las llamas de la pira funeraria de Indira Gandhi se elevaron hacia el cielo ante la mirada de varios millares de sus conciudadanos, una despedida emocionada que concluyó con el lanzamiento de las cenizas de la primer ministro asesinada a las aguas del río Yamuna, poco antes de su confluencia con el Ganges, el río sagrado de los hindúes. Indira Gandhi era, sin duda alguna, un símbolo, sobre todo un símbolo de continuidad de paz, un símbolo de, por lo menos desde la lejanía, de continuidad de estabilidad para un país tan difícil, un país tan empobrecido y tan lleno de castas, tan difícil de llevar, ¿no? La muerte de Indira llegó como algo que uno no se espera, como esas cosas que dices, bueno, no es posible que hayan pasado, no es posible que hayan pasado, no es posible que una mujer así desaparezca de esta manera además tan vil. Según las fuentes que se consulten, fueron entre 300.000 y 600.000 las personas que el pasado día 10 hicieron acto de presencia en Zaragoza para recibir a su santidad Juan Pablo II, sin contar con los propios zaragozanos. Cuando culminaron los actos de su llegada, la plaza de Nuestra Señora del Pilar, convertida en la plaza mayor de España, fue el corazón de la larga noche de oraciones y vigilia, insomnio y madrugada. Lo que yo recuerdo es cuando el Papa vino a España, ¿no? Y fue una lástima porque resulta que el año que él estaba aquí yo estaba compitiendo, ¿no? Y no tuve la posibilidad de poderlo ir a ver en la audiencia y fue el que más recuerdo, ¿no? Porque era un sueño que me hubiera gustado que se hiciese realidad, ¿no? Conocerlo y para mí fue una lástima, ¿no? Porque era de las pocas posibilidades que tiene de venir a España y que coincidiera porque, bueno, yo estaba compitiendo y cuando gané mi primer campeonato de España. Y me acuerdo que, bueno, luego vi las imágenes al cabo de un par de días y me acuerdo que, bueno, pues me dio mucha lástima no poder haber acudido y creo que, bueno, fue un gran acontecimiento, ¿no? Un momento, hombre, por favor. Doctor, yo quiero hablar con usted, por favor, me va tranquilo. Nada más. Sí. La cornada es fuerte. Sí. Tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Abre todo lo que tenga que abrir. Y lo demás está en sus manos. Y la primera aquí. Vamos, que vaya a caer. Se vaya a caer abajo de la base. Que nosotros vamos a caer. ¡Hombre, que la vaya a partir! Hubo un momento en que se demostraba que el hombre que agoniza es más grande que la muerte, porque el hombre sabe que se muere y la muerte no sabe que lo mata, que fue el de Paquirri. El del torero Paquirri me pareció admirable y me endiosó, me ensoberbeció, me sentí humano y me sentí casi divino al mismo tiempo, por eso. En mi caso particular, una semana antes había estado con él y había hablado con él y fue impactante la muerte en Pozo Blanco. Me impresionó muchísimo el viaje de vuelta de Córdoba a Sevilla. Es una cosa que a mí nunca se me ha podido olvidar, ¿no? El sentimiento del pueblo y de ver a toda la gente esperando que pasara el féretro y todo el mundo de pueblo en pueblo desde Córdoba hasta Sevilla con pañuelos blancos. Es una cosa, digamos, de las que más me ha impresionado en mi vida. La muerte de Paquirri, un torero famoso y popular, fue la imagen que se difundió en todas las televisiones del mundo. Fue algo impresionante. Pero lo será mucho más la muerte de una niña anónima en un lugar desconocido del planeta. Muestra del drama de los más desprotegidos. No es el único asunto destacado que conserva nuestra retina de la segunda mitad de los 80. El terrorismo indiscriminado de ETA, el SIDA, el desplome del comunismo en Europa son conceptos, imágenes que nos evocan una época repleta de grandes acontecimientos. También Informe Semanal
elabora en esos años la última transformación hasta hoy en el diseño de sus cabeceras y decorados. Prevista para el inicio del partido. Cerca de 60.000 espectadores esperaban el comienzo de un brillante espectáculo. Una horda de hinchas ingleses, completamente ebrios y henchidos de una absurda y creciente ira, habían iniciado una demoledora agresión contra los italianos. Los tifosis empezaron a desplazarse hacia el lateral, donde quedaron arrinconados junto al muro y la valla que separa la grada del campo. La valla cedió y el muro se vino abajo ante la presión de la apelotonada masa de italianos, deseosos de buscar una salida a aquella angustiosa situación. Poco a poco iban apareciendo cuerpos sin vida, destrozados, víctimas de la barbarie. La mayoría murió por asfixia, no sin antes soportar el peso sobre sus cuerpos de una masa presa de pánico. Tengo un recuerdo especial de las imágenes de Heysel, de la final de la Copa Europa entre la Juventus y el Liverpool. Y tengo el recuerdo de estarlas viendo, de estar esperando para ver la final. Yo estaba en Palencia, en casa de la que es ahora mi mujer, de mi novia, y estábamos esperando a ver pues, una final de Copa Europa, que siempre es como la gran fiesta de fútbol. Y de pronto lo que vimos fue pues, todo lo contrario, ¿no? O sea, la sensación de no saber muy bien qué era lo que estaba pasando, qué era lo que sucedía, y todas esas imágenes luego repetidas, yo creo que al fútbol le hicieron mucho daño, y la sensación era de descontrol, ¿no? De que aquello además estaba pasando en Bruselas, pero esa sensación de decir, bueno, pero esto también puede pasarnos a nosotros, puede pasar en nuestros campos, y la verdad es que es de esas cosas que te crean desasosiego, ¿no? Aquel 12 de junio amaneció despejado y caluroso en España y Portugal. Sus capitales, Madrid y Lisboa, vieron esa mañana una península ibérica que despertaba algo más contenta que de costumbre. Íbamos a entrar, por fin, en el mercado común. Era un ingreso totalmente distinto al resto de los partidos. Aquí no era que económicamente haremos esto, que administrativamente era que España, que había estado fuera del circuito cultural, político europeo durante casi un siglo, pues ahora de pronto el ingreso y todos los jefes de Estado, el rey de España, Felipe González, firmando, Manolo Marín, que firmaba también. A esa imagen del palacio la tengo muy en la retina. Aquí, pensativo, Roy Fitzgerald sabía ya sin duda la razón de su desgaste prematuro. Siempre fue discreto, reservado, introvertido. Y cuando en agosto de 1984 miraba al cielo desde esta playa de Deauville, en Francia, ya le faltaban una docena larga de sus kilogramos habituales. La cuenta atrás para uno de los galanes cinematográficos de más impacto en los años 60 había comenzado. Le quedaba poco más de un año de vida. 9 meses después, Rock Hudson ya estaba así. Casi costaba trabajo reconocerlo cuando apareció en público en junio de este año para promocionar el nuevo show televisivo de Doris Day, su compañera de reparto en tantas y tantas famosas comedias. Cuando estas imágenes dieron la vuelta al mundo, aún no era pública la razón del acelerado desmejoramiento de quien siempre arrolló por su llamativa corpulencia. Solo contaba 59 años y hace tan solo 2 gozaba de una envidiable salud. Cada vez que me acude a la imaginación la palabra SIDA, veo la cara de Rock Hudson, relacionada con el programa de Informe Semanal y también con el valor de este hombre que se atrevió a dar la cara y en cierto sentido enfrentarse a la demonización de la enfermedad. Y luego además el círculo de amistades de Hudson, no salieron los que la habían rechazado, pero sí los que estaban a su lado y que más o menos respaldaban. Y eso significó un primer apunte de que el SIDA también era una enfermedad que generaba la necesidad de una cierta solidaridad. El equipo de Televisión Española recogió la tragedia de Armero durante 2 días. Nuestras palabras están de más en esta narración.
Pero luego porque mi mamá no sé dónde están y mis hermanos. Tú ánimo que ya verás cómo te sacan enseguida. No. Ay, quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dilas. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. Tengo que recordar algo que fue terrible, ¿no? Que quizá con el tiempo en nuestra memoria ha aumentado esa tragedia de aquella niña, Omaira, creo que se hicimos morir prácticamente en directo, pero el reportaje que hizo Informe Semanal fue periodísticamente fantástico. ¿Qué mundo tan dispar vivimos que cuando ocurre una tragedia en un lugar un poco desubicado, ya no existe tecnología? Es capaz de llegar una cámara de televisión a rodarlo y no es capaz de llegar alguien a quitar la madera, ¿no? Eché la tabla hacia atrás. A ver, ¿listo? Déjame usted la llamarlo de acá, esta mano de acá. Cierra la Santísima Virgen. Cierra la boca, cierra la boca. Cierra la boca. Quita la mano. Y me recordó mucho la película de Billy Wilder del Gran Carnaval y todo lo que estaba montándose alrededor. Y a mí me parece que a nivel personal, a nivel afectivo, a nivel humano, fue un reportaje de una categoría enorme, de esos que suelen ganar el Pulitzer. Sentí un cariño sobre todo por la niña, ¿no? La pobrecita niña, aquello me impactó. Y se hizo un festival en homenaje en Madrid y el primero que me apunté fui yo, ¿no? Porque le tengo especial cariño a Colombia y sobre todo por la niña. Cuidado, no tienen la que rompe, hombre. ¿Qué le está deteniendo a ella? Yo quiero cuando salga, me tomen una con la cámara, que salga yo triunfante. Me impactaron tanto que fui a torear una corredora a Bogotá a beneficio de aquella tragedia que ocurrió en el Nevado del Ruiz, ¿no? Fue la única corrida de toro que yo accedí a torear en América aquel año en la Plaza de Santa María de Bogotá. Esta es la única foto difundida de la central nuclear de Chernobyl. En ella se puede apreciar cómo quedó uno de sus reactores tras una de las mayores catástrofes de la historia de la utilización pacífica de la energía nuclear. La catástrofe sobrevino al fundirse el núcleo de uno de los 4 reactores de la central. La destrucción del reactor provocó la dispersión en la atmósfera de gran cantidad de partículas radioactivas que, en forma de nube, han recorrido erráticamente el norte y el centro de Europa en los últimos días, provocando una fuerte alarma al detectarse en varios países un considerable aumento de radioactividad en la atmósfera. Gorbachov, en poco más de un año, ha efectuado la más profunda renovación de los cuadros dirigentes que haya conocido la URSS desde Stalin, y una vigorosa aportación de sangre joven a la anquilosada maquinaria soviética. En el Congreso del Partido recientemente celebrado, lanzó duras críticas contra el inmovilismo, la corrupción y la burocracia, y destacó la urgente necesidad de renovar completamente la economía nacional. El desplome y desintegración de la Unión Soviética, porque no solamente se terminó un régimen, sino en cierta forma una ilusión ideológica, la de la sociedad comunista, la de un futuro colectivista para la humanidad, un sueño que cubrió buena parte del siglo y que en cierta forma se desvaneció y quedó definitivamente enterrado con ese acontecimiento. O sea que seguramente si hay que marcar uno en los últimos 25 años, sin ninguna duda es el desplome y desaparición de la URSS, ¿no? La explosión de un coche bomba en Hipercor se ha convertido en el segundo atentado más sangriento de los cometidos por ETA militar contra objetivos civiles. El anuncio de que iba a producirse la explosión, hecho por un comunicante anónimo que hablaba en nombre de ETA, hace suponer que ETA ha pasado en su ofensiva en Cataluña a atacar directamente a la sociedad civil. El día después de la masacre, el dolor, la rabia, la indignación y la pregunta por qué
permanecían intactos. 15 personas civiles, entre ellas 2 niños y una mujer embarazada, que aún no ha podido ser identificada, encontraron la muerte, cruel y sin sentido. La organización terrorista ETA hasta ese momento no había atentado en forma indiscriminada contra ciudadanos sin nombre ni apellido y sin profesión relacionada con los militares, con los policías, con la Guardia Civil o con cualquier otro sector de funcionarios o autoridades políticas. Y hubo importantes reacciones tímidas, desde luego, dentro de ese bloque de crítica por primera vez a la propia organización. Fue espantoso, claro, y tantos más, porque además, claro, el atentado contra un político importante no tiene justificación, pero mucho menos el atentado indiscriminado, donde mata usted a X transeúntes que no tenían nada que ver, o un niño pequeño que estaba ahí, que se iba en su coche, ¿no? Las primeras luces del día alumbran unas ciudades distintas, casi fantasmagóricas. Las pintadas alusivas a la jornada dan la bienvenida a los escasos transeúntes. En muchos momentos el aire es ciertamente festivo. Los integrantes de los piquetes, ociosos y sorprendidos por el respaldo social a la llamada de los sindicatos, toman la calle. Yo lo viví justamente vísperas, ¿no?, de la huelga general. Llegó a España un mandatario austriaco, no sé si el primer ministro o una cosa de estas, y entonces se organizaron una cena, la Moncloa, la bodeguilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me invitaron y yo, lógicamente, pues casi un poco por necesitado no, sino por obligado, por las circunstancias que estaba viviendo ese gran año para mí, pues iba a todos los sitios, se puede decir, ¿no? Y entonces mi presencia en esa cena, vísperas de la huelga general, que entonces, bueno, pues allí en la mesa, lógicamente, no se hablaba mucho, pero sí que había, yo recuerdo una cierta tensión por parte de todos, a ver qué podía pasar al día siguiente, ¿no? Y eso sí que recuerdo de verlo, y sobre todo el comentario de la gente, que le impactó mucho, ¿no? El ver cómo las calles estaban bastante solitarias, y eso la gente sí que... Son cosas que yo creo que la gente luego siempre saca sus conclusiones. Pekín es un hervidero de rumores. El más repetido de todos se refiere a aquel muchacho que conmovió al mundo entero cuando plantó cara a los tanques y detuvo a una columna de blindados. Se cuenta que el cadáver de Wang Weilin fue hallado con la cabeza rapada como todos los condenados en China y con un orificio de bala en la nuca. Las hemerotecas son lugares donde se almacenan las paradojas envueltas en papel de periódico. Porque nada hay tan paradójico como el hecho de que un escritor que se quejaba de que nadie se acordaba de él a la hora de los premios haya obtenido ahora el Nobel de Literatura. El premio Nobel es algo que todos los escritores más o menos soñamos con él o casi esperamos, aunque después venga el tío Paco con la rebaja y nos quedemos en el camino. Ahora bien, en el momento en que uno se entera de que es verdad, de que se lo han dado a uno, mi reacción fue de estupor. Yo no me lo creía. Y después, se lo digo a usted con toda sinceridad, no me creía suficientemente acreedor a él. Realmente emocionante para todos los españoles que nuestro gran escritor, al que yo tuve la suerte de interpretar en el cine uno de sus personajes en La Colmena, recibiera el premio Nobel de Literatura en el 89. La tierra tembló durante 15 segundos y se tragó todo cuanto pudo. Miles de ciudadanos regresaban a sus hogares por la impresionante autopista 880, que tiene 2 niveles. Uno cayó sobre otro. Los edificios se venían abajo o se veían envueltos en llamas. Hay imágenes que están en mi cerebro aún y en mi alma, como las del muro de Berlín. Aquello fue
una de las grandes noticias que acontecieron, yo creo que casi en el último medio siglo, ¿no? La caída del muro de Berlín, que más o menos lo esperábamos todos, pero quizá no tan deprisa como aconteció, porque en cuanto se hizo la primera grieta política en el muro, se vino todo abajo. Después de tantos años, de tantas muertes que hubo en ese muro, la Guerra Fría, que sí, que si no, el régimen ese tan estricto que había allí, y de buena primera, todo tan fácil, todo tan bien, entonces fue una alegría inmensa, ¿no? Y fue porque me pilló de sorpresa y una alegría muy grande, el ver que caía por fin el muro. A mí me impresionó mucho. Creo que, políticamente hablando, también en orden personal, fue la caída del muro, físicamente, es decir, aquellas horas en las que se ve como la gente de Berlín Oriental sube al muro, empiezan a derribarlo, los focos desconcertados, el gran abrazo, cómo las calles de Berlín se funden. 25 años de informe semanal, una mirada a España y al mundo a través de los reportajes emitidos a lo largo de un cuarto de siglo. Análisis de una etapa intensa en nuestra historia reciente. Nos ayudan en la reflexión importantes personajes de la vida pública española. Regresamos en unos minutos. Durante estos 25 años todos los españoles hemos convivido y vivido con Informe Semanal. Para mí ha sido uno de los programas estrella de televisión española y creo que sigue siéndolo. Es uno de los pocos programas que yo veo con ilusión porque sé que no me va a fallar. La verdad es una de las cosas que suele merecer la pena verse en televisión. Que es un programa que a pesar de cambios de gobierno y a pesar de cambios políticos, pues ha mantenido un grado de independencia muy loable. Para mí lo más importante es la rapidez con que presentáis los temas, ¿no? A veces es increíble cómo lo podéis lograr, ¿no? Siempre digo que el Informe Semanal me parece de las cosas mejores que ha hecho televisión y que sigue haciéndolo bien. El descubrimiento de América, Olimpiadas en Barcelona y la Expo de Sevilla. Los años vividos en este final de siglo se nos hacen quizás, por su cercanía, fugaces, pero están repletos de transformaciones sociales y políticas. La presión de la inmigración del sur, los dramas humanos en Centroáfrica, cambios políticos en España, el inicio de la era de Clinton en los Estados Unidos, son solo algunos de los hechos a los que ha dedicado buena atención Informe Semanal. Un dolor desnudo, sin caretas ni adornos, sacude a un pequeño rincón de la tierra extremeña, Puerto Urraco, en la provincia de Badajoz. Prácticamente todos y cada uno de sus 200 habitantes tiene un pariente que ha caído víctima de la metralla. 7 fueron los muertos y 10 los heridos, algunos de los cuales se debaten aún entre la vida y la muerte. Estos crímenes tan espectaculares y algunos casi medievales, lo de Puerto Urraco, pues claro que tienen interés desde el punto de vista humano, mucho. Yo tengo bastante información de aquellos 2 hermanos que estaban en una prisión de Almería, que probablemente están locos los dos hermanos. En la madrugada del pasado domingo, todas las fuerzas de tierra, mar y aire aliadas, más de 700.000 hombres, se preparaban para un ataque combinado contra las posiciones iraquíes. Horas antes, expiraba el plazo fijado por el ultimátum de Estados Unidos y sus aliados a Saddam Hussein para la inmediata retirada de Kuwait. El cuerpo a cuerpo llegaba inexorable 6 meses y medio después de la invasión del Emirato
y tras 42 días de intensos bombardeos aliados. Se decía que era la primera vez que se televisaba una guerra. Y era completamente mentira, porque no se veían imágenes de la guerra, ¿no? Eran imágenes de ordenador. Y recuerdo también el reportaje de Informe Semanal, que yo esperaba ver imágenes reales, y salvo la famosa imagen aquella del cormorán completamente tintado de petróleo, todas las imágenes de la guerra eran ficticias, eran virtuales, ¿no? Se escucha ya el traqueteo de los acorazados. Llegan los tanques de la división Tamansky, de la base golpista de Yevdomikov. Disparan al aire desde sus torretas. Han sido acorralados entre dos barricadas. Jóvenes moscovitas les cortan el paso y les increpan. Esto es la Exposición Universal de Sevilla 1992. Aquí en la isla de la Cartuja, todo está listo para que pasado mañana empiece la gran fiesta. La última gran cita colectiva de este siglo. 18 millones de personas pasarán por aquí en los próximos 6 meses para disfrutar y dejarse seducir por la cultura, el espectáculo y los logros que el ser humano ha desarrollado en distintos tiempos y lugares. Es nuestra bienvenida a Sarajevo. Hace 3 días que combaten sin cesar. El equipo de Informe Semanal acaba de llegar al aeropuerto. Estamos en el lado serbio, un ejército profesional, bien armado, con tanques y vehículos blindados. Enfrente, ocultos entre las viviendas semiderruidas, están los francotiradores que defienden la ciudad. En medio, sin intervenir, los cascos azules en misión de paz. Lo han tocado de diversos modos, pero todos ellos han tenido la virtud de crear ese clima patético del asedio del sitio que vivió esta ciudad. Creo que fue espeluznante, ¿no? Es decir, que, y aparte creo que al final no lo mataron, pero sí se quedó, creo que fueron sin una pierna o algo así, creo recordar. Y se le veía perfectamente cómo cruzaba una calle y un francotirador se fue para él, ¿no? Y le dio, creo que al final perdió las 2 piernas, algo así. Si no me sirven para nada, ¿para qué quiero los dineros si no me sirven para nada? Salud es lo que yo quiero y no la puedo comprar. Por Dios, eres cruel cuando te llamo porque Camarón, por favor, que están muertos. Camarón! Que están muertos, Camarón. No eran imágenes que evidentemente te ponías malo, ¿no? Entonces era mejor. Incluso hubo un tiempo también, y para los gitanos, que incluso no querían ni escuchar cintas. O sea, hay anécdotas curiosas, ¿no? De que a lo mejor decían, oye, que vamos a poner una cinta. No, no pongas eso, no lo pongas. Como que guardaban un luto, ¿no? Un luto, pero mal, ¿no? O sea, que se sentían muy mal y no querían escuchar ni siquiera una cinta de él, ¿no? Y decía, bueno, pero si eso es lo mejor que nos ha dado él y como podemos recordarlo es con su música, ¿no? Que es lo que ha dejado, ¿no? No, para mí los Juegos Olímpicos de Barcelona es algo muy singular, ¿no? Ya que presidir los Juegos en la ciudad que tú has nacido es algo pues que en el Comité Internacional Olímpico solamente había pasado una vez, con el fundador, con el Barón de Coubertin, el año 24 en París, ¿no? Pero no solamente presidir, ¿no? Sino que presidí hasta ahora los mejores Juegos de toda la historia olímpica, ¿no? Fueron extraordinarios. En Alcácer hoy solo había sitio para el dolor y la indignación. Cansados tras 2 largos meses de inquietud, sus habitantes se enfrentan ahora a otro reto, afrontar la vida cotidiana.
Quieren un castigo ejemplar para los asesinos de Desiré, Miriam y Toñi, 3 adolescentes que salieron a bailar juntas una tarde trágica de noviembre y que ahora, por deseo de sus padres, descansan juntas también en el cementerio. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Se convertía así en el 42 presidente de Estados Unidos, el tercero más joven después de Roosevelt y Kennedy. Terminaba una época, la de la Guerra Fría, representada por Bush, y comenzaba una nueva. Era un profundo relevo generacional al que América no asistía desde Kennedy. Cuando a mediodía de hoy, 3 de abril de 1993, los restos mortales de don Juan de Borbón y Battenberg quedaban depositados en el Panteón de los Reyes de España, en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, se cerraba la última página de la vida de uno de los españoles que han amado más intensa y desinteresadamente a su patria. La enfermedad, el exilio y numerosas desgracias familiares e íntimas han marcado la vida de don Juan de Borbón, que tuvo que vivir finalmente, como en una tragedia shakespeariana, el inmenso desgarrón de ver que el destino intentaba enfrentarle a su propio hijo. Solo su inmensa generosidad, su estricto sentido del deber y su capacidad de renuncia lograron superar esa dramática situación que acabó colocándolo definitivamente al margen de la historia. Me impresionó por mi relación antigua con el conde de Barcelona. Fue el entierro de don Juan, que estuvo, el informe estuvo hecho con un recuerdo muy amable, históricamente correcto, de una figura tan destacada y tan dramática como esa figura del padre del rey, como se ha dicho tantas veces, hijo de rey, padre del rey, y él mismo no fue rey. A las míseras condiciones de vida hay que añadir la violencia y el desprecio con que se ha tratado a los indígenas. El gobierno del presidente Salinas ha realizado inversiones considerables en Chiapas, pero el atraso continúa siendo enorme y, sobre todo, han seguido todos los abusos de un caciquismo de otro siglo, amparado por unas autoridades enfangadas en la corrupción. Y yo creo que ha habido también en televisión reportajes sobre Chiapas, notables, que han dado una visión objetiva. Es un problema muy serio en México, porque indios de Chiapas son probablemente unos cuantos millones de mexicanos, no solo de Chiapas, sino del resto del país. Y yo creo que es uno de los temas que van a influir en todo el desarrollo político mexicano. Yo tenía que estar aquí. El liceo fue siempre mi talismán. Y verlo así fue horroroso, desolador, muy desolador. No puedo librarme de esta sensación. Desde las colinas que dominan Kigali, los rebeldes del Frente Patriótico ruandés se preparan para el asalto final. Los enviados especiales de Televisión Española tomaron ayer estas imágenes del último vuelo hasta ahora de los Hércules españoles. Con la vista clavada en las colinas, el penúltimo batallón de cascos azules belgas era evacuado de Ruanda. 3:16 de la tarde. La prisión madrileña de Alcalameco recibe a un preso muy especial, Mario Conde. El expresidente de Banesto no llega en el furgón habitual de los demás reclusos, sino en un coche camuflado de la policía escoltado por varias motos. La querella del fiscal y el auto de prisión del juez giran sobre una docena de operaciones irregulares atribuidas a Conde y a su equipo. Un rosario de compras, ventas y créditos que empobrecieron a Banesto y que enriquecieron a sus gestores, socios, amigos y familiares. El fantasma de los GAL se proyecta de nuevo con especial virulencia.
Los testimonios de Amedo y Domínguez salpican a varios miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, a un exministro y a otros cargos políticos. La tormenta comienza a desencadenarse el pasado día 17. José Amedo y Michel Domínguez deciden reconocer ante el juez Garzón lo que habían negado durante el juicio que les condenó. La lucha contra el terrorismo ha sido un camino jalonado de éxitos y de fracasos, de luces y de sombras. Por una parte están los éxitos policiales, por otra parte están determinadas actuaciones oscuras y por otra parte está la falta de unidad y la falta de mensaje común de la clase política. Ocurrió el martes a las 6 menos cuarto de la mañana en Japón, noche del lunes en España. Bajo la isla de Awashijima, a 20 kilómetros de profundidad, un terremoto de intensidad 7,2 en la escala de Richter sacudía el centro del archipiélago nipón. Era la asignatura pendiente del Ministerio de Justicia e Interior. El lunes 27 de febrero, el gobierno español creyó haber aprobado con matrícula de honor. Un grupo de policías detienen en el aeropuerto de la capital tailandesa al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Estas imágenes, grabadas por un agente, muestran el momento del encuentro. Hoy, 6 días después, hemos visto a Roldán puesto a disposición de la justicia. Es la única certeza en la tormenta jurídica y política que esta semana ha desatado la vuelta a España del prófugo más buscado de la democracia. Elena de Borbón, infanta de España. Este era el momento culminante de una ceremonia brillante y solemne que ha detenido por una mañana la vida del país. Y de fidelidad a él. Jaime de Marichalar, entrega esta alianza a Elena de Borbón, infanta de España, en señal de tu amor y de fidelidad a ella. Me había despedido de mi mujer, como todos los días, todas las mañanas, y me había despedido también de mis 2 hijos mayores, que son los que puedo ver por las mañanas. A los 2 les había dicho adiós, les había visto salir de casa, y ellos habían salido de casa, coger sus autobuses, y con toda normalidad. Yo habíamos desayunado juntos, y habíamos dicho, bueno, pues hasta luego. En un momento se escuchó una explosión enorme, muy violenta, un profundo olor, un intensísimo olor, a gomposa, pólvora fuera, y el coche que estallaba, el coche que se retorcía y que estallaba. La fecha de hoy quedará marcada en los calendarios como el día que murió Lola Flores. Le habló primero un tratante, yo le, y luego fue un marqués, que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Pero Lola era mucho más que la más grande de nuestras folclóricas. Al cabo de medio siglo de coplas y danzas, su personaje formaba parte de la historia sentimental de España, de nuestra cultura y mitología populares. Estuve además en el entierro, estuve con toda la familia y también fue un momento muy difícil, ¿no? Veías ahí a la familia muy mal, veías esa cantidad de gente, tantos miles de personas que pasaron por ahí por el Cultural, o sea, por Colón, para verla y bueno, y te impactaba, ¿no? Yo estaba totalmente impactado, ¿no? No había palabras, ¿no?, para describir lo que estabas viendo de la gente, de la familia, de la cantidad de amigos que tenía. Porque sí, fue una persona también muy humana, muy cariñosa con la gente, con el pueblo, y ahí se demostró, ¿no? 3 noches después, Antonio Flores estaba en su refugio de madera, instalado en el jardín del Lerele. Dicen los que estuvieron con él aquella noche que estaba mal, deprimido, muy cansado. En un momento de esa madrugada, tal vez miró hacia afuera. Vería apagada la ventana de la habitación de su madre. Y desobedeció por última vez a la faraona. 4 años de felicidad intercalar
4 años de desconfe a las miradas. En un ambiente de expectante silencio, un pequeño grupo formado por la juez de Illescas, familiares de Anabel, el portavoz de la familia Segura, Rafael Escuredo, y miembros de la Guardia Civil y la policía, observaban el lugar en donde 2 hombres, detenidos horas antes como presuntos autores del asesinato de Anabel Segura, habían confesado haber enterrado su cuerpo. La princesa Diana, separada desde hace 3 años de Carlos, príncipe de Gales y heredero de la corona británica, acudía la noche del lunes a una de sus frecuentes galas benéficas. Pero no era una noche cualquiera. A esa hora, la televisión pública, la BBC, emitía una impactante entrevista con la princesa de Gales. Por primera vez, Diana hablaba públicamente de los pormenores de su separación y otras intimidades. ¿Cree usted que la señora Parker Bowles fue un factor importante en la ruptura de su matrimonio? Había 3 personas en mi matrimonio, y eso ya es una multitud. Miguel Indurain había convocado a los medios de comunicación para dar a conocer su decisión después de meditar sobre su futuro durante más de 3 meses. Hoy, día 2 de enero de 1997, quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional. Y vi el reportaje de la semana después de retirarse y yo creo que la guardé. Yo creo que la guardé porque me impactó mucho. Es un hombre porque siento yo una gran admiración, como lo deben sentir también todos los amantes del deporte en España. Recibió con satisfacción mi opinión de que se había retirado en el momento justo, porque él tenía sus dudas. Nada, Miguel, hombre, aquella retirada en la Vuelta a España, digo, eso ya no tenía importancia. Después de la medalla de oro y de los 5 tours consecutivos, eso no era más que una anécdota. El asesino entró en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid a las 10:30 de la mañana. Tras esta ventana de la 4ª planta estaba su objetivo. El catedrático de Historia del Derecho Francisco Tomás y Valiente, miembro del Consejo de Estado y expresidente del Tribunal Constitucional. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Habéis triunfado después de muchos años y habéis triunfado de un modo limpio, democrático y ejemplar, como hay que hacer las cosas. Al haber obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados al candidato don José María Aznar López, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Es el paisaje después de la tormenta. Restos embarrados de unas vacaciones que acabaron en tragedia. El miércoles, muchos de los residentes en el camping Las Nieves, situado en el Pirineo de Huesca, dejaron de ser veraneantes en un lugar ideal para el ocio y se convirtieron en víctimas de la naturaleza enfurecida. Pues después de estar en unos Juegos Olímpicos, después de venir con la alegría, ¿no?, que tienes para ti mismo prácticamente, ¿no?, para toda España, de conseguir una medalla, pues a los muy poquitos días que la climatología hiciese esa faena en un camping, yo creo que impactó mucho. Demacrado, con la mirada perdida y 23 kilos menos de peso, José Antonio recobraba por fin la libertad tras 532 días de tortura a manos de ETA. La Guardia Civil lo rescató de la tumba en la que los terroristas lo habían enterrado en vida. 1 año y medio después de su secuestro, Ortega Lara regresó el martes junto a su mujer y su hijo. El que más me ha impresionado es el que dedicó informe semanal a la liberación de Ortega Lara. Realmente el reportaje creo que es uno de los más conmovedores y terribles por toda la enorme crueldad, ¿no?, que se reflejaba en el calvario que pasó este funcionario que vivió verdaderamente una pesadilla
y que mostraba de una manera tan vívida la falta de escrúpulos y la crueldad. Lo digo, como lo dije en su momento, emocionado, porque el simple hecho de ver la cara de este hombre cuando salió de aquel zulo, de aquel agujero en el que estaba metido y que parece incomprensible cómo una persona puede sobrevivir, ahí me di cuenta de hasta dónde puede llegar la capacidad humana de resistencia, porque realmente es impactante ese momento. Un clamor popular contra la intolerancia. Nunca hasta ahora se han visto manifestaciones tan multitudinarias. Un grito unánime recorre las calles de toda España. Pide el fin de la violencia. El ultimátum vencía el 13 de julio a las 4 de la tarde. Una hora después, ETA abandona en Lasarte, Guipúzcoa, el cuerpo de Miguel Ángel Blanco, con las manos atadas a la espalda y 2 tiros en la cabeza. El joven concejal popular del Ayuntamiento vizcaíno de Ermua ingresa agonizante en el hospital. Muere pocas horas después. El mensaje de Ermua lo entiendo como que se nos dijo a todos los que de una u otra forma tenemos responsabilidad en los temas de terrorismo, decir, bueno, ya está bien, no me discutan ustedes más, pónganse manos a la obra de la forma que sea, por supuesto dentro de los límites constitucionales y dentro de los límites de la legalidad, y hagan lo que tienen que hacer, que para eso les pagamos, ¿no? Son las últimas imágenes que se conservan de Diana de Gales con vida. Junto a su amigo Dodi Al-Fayad, abandona el Hotel Ritz de París, donde habían cenado con todo tipo de precauciones para escapar de la prensa. Nadie podía imaginar que era su última escapada y que con aquella huida iniciaba su último viaje. Un viaje que parece haberla conducido a la eternidad. Pienso, por ejemplo, en las espectaculares escenas de la muerte de la princesa de Gales, que recorrieron el mundo en distintas versiones. Y quiero recordar que la de Informe Semanal fue especialmente correcta y supo evitar las exageraciones a que se prestó aquel dramático suceso. Jamás hubiese tocado a un leproso por 1 millón de pesetas, pero curaba sus heridas por amor a Cristo. Teresa de Calcuta, militante de la pobreza, del dolor y de la miseria humana, ha muerto. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Juan Pablo II ha querido dejar satisfechos a todos con su visita, especialmente a la Iglesia cubana. Tampoco ha querido disgustar excesivamente a los seguidores del régimen de Fidel Castro. Con sus homilías repartió críticas en distintas direcciones. Condenó el embargo norteamericano que desde hace 35 años padece este país y criticó tanto los regímenes marxistas como el neoliberalismo capitalista. Yo, que soy, por ejemplo, católica, me ha interesado mucho los seguimientos que se ha hecho del viaje del Papa, y recuerdo que últimamente, con su viaje a Cuba, la verdad es que yo estuve pues muy
muy siguiendo el tema, ¿no? Y cuando llegó Informe Semanal el sábado, pues la verdad es que ese sábado yo que pensaba salir, pues no salí por ver el resumen que había hecho Informe Semanal sobre la visita del Papa a Cuba, que me encantó y me gustó muchísimo. Martes 10 de marzo. Eran los últimos momentos de Augusto Pinochet como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas. El que fuera durante 25 años la máxima autoridad militar del país andino, traspasaba el mando al general Ricardo Izurieta. Augusto Pinochet, 24 horas antes de jurar como senador vitalicio, en su último discurso, como uniformado, justificó, una vez más, su golpe militar en septiembre de 1973. Titanic es la historia de una catástrofe convertida en espectáculo. Concebido como un mito romántico que reporta ingresos millonarios, es la narración épica de las pasiones humanas, que siempre, desde que existe la literatura y el cine, conducen a la tragedia y al fracaso de los hombres. Y esa moraleja parece que siempre conmueve el corazón de los espectadores. Son más de 5.000 los reportajes emitidos por este programa. 25 años de trabajo para hacerles llegar el relato, la crónica de una época vertiginosa y excepcional para España y el mundo, como pretendemos seguir haciendo. Al frente de Informe Semanal han permanecido 10 directores en sus diferentes etapas. Queremos hoy que celebramos las bodas de plata de Informe Semanal, agradecerles su seguimiento y también decirles que este programa de los servicios informativos de Televisión Española tiene la suerte de contar con el apoyo de las corresponsalías y los centros territoriales de esta casa. Y hoy, excepcionalmente, queremos que ustedes conozcan a algunas de las personas que detrás de las cámaras intervienen en la elaboración de Informe Semanal. Los rótulos que aparecen cada sábado mencionan a un equipo humano que hace posible que este programa se haya convertido en el decano de la televisión en España. Muchas gracias y buenas noches.